Bueno, ¿cómo están? Vamos a arrancar con el tema de esta semana, que bueno, es un tema que tiene cierta complejidad, es la Revolución Rusa, ya fueron trabajando en los trabajos prácticos este proceso histórico, así que bueno, hoy vamos a avanzar un poco más, a tratar de marcar de un modo más global la problemática en cuestión y bueno, esperemos que sea dentro de todo lo más claro posible esta presentación. Bueno, les decía que es un poco un tema complejo en tanto la Revolución Rusa, que como ustedes bien saben se produce en 1917, es central en la unidad 2 del programa, que es los años de entreguerra, y ahí queda un poco desacomodada, cronológicamente desacomodada. Digo. Pero bueno, la Revolución Rusa en ese sentido funciona un poco como bisagra entre la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras, bisagra en el sentido de la creciente complejización de la dimensión política que vamos a empezar a visualizar y analizar como un rasgo característico del periodo de entreguerras. Y ahí entonces la presencia de la Rusia soviética es central en varios sentidos, ¿no? Y esto adelantando un poco para la clase que viene, digo, es central en tanto significó una ruptura fundamental, un cuestionamiento profundo y una alternativa, en definitiva, al liberalismo y al capitalismo, por un lado, y podríamos pensar todo el tiempo el proceso histórico de la Revolución Rusa como un proceso de construcción de una sociedad soviética, ¿no? De una sociedad comunista. Entonces, en ese sentido, en esa clave de complejización de la política, de proceso de construcción de una sociedad comunista, y en tanto alternativa al liberalismo y al capitalismo, podemos encontrar ahí una clave fundamental para dimensionar la importancia que tuvo la experiencia revolucionaria como uno de los procesos históricos que marcó de un modo más gravitante la trayectoria del siglo XX. Digo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tenerlo presente para, ya les decía, anticipando un poco lo que va a seguir en la clase siguiente, que es el periodo de entreguerras, para visualizar por qué es tan importante, en dónde está la importancia de la Revolución Rusa. ¿Bien? Bueno, como seguramente trabajaron en los trabajos prácticos, pensar en el escenario de Rusia a inicio del siglo XX es fundamental, obviamente, para comprender las características que va a asumir el proceso revolucionario. Y lo primero que tendríamos que decir al respecto es que hay unas cuantas paradojas para pensar cómo esta revolución socialista se da en un escenario como el ruso. Y digo paradojas porque si uno lo piensa, si uno piensa de un modo clásico la revolución socialista como planteaba el marxismo, como el resultado de las contradicciones del funcionamiento del propio capitalismo, lo cierto es que el capitalismo no está arraigado en Rusia. Lo que persiste es el antiguo régimen, es una economía de tipo feudal fundamentalmente, una sociedad de base campesina y un desarrollo industrial que es tardío y muy limitado. Entonces, el escenario parece ser el menos pensado para que efectivamente se dé ahí una revolución. Ahora bien, lo que vamos a tratar de hacer, en primer lugar, es describir ese escenario, es describir y es analizar ese escenario para ver cuáles son los elementos, en definitiva, que hicieron posible la revolución en Rusia. En ese sentido, vamos a tratar en la clase de hoy de ser bastante esquemáticos, de tratar de darles a ustedes cuáles son los nudos problemáticos para poder avanzar en los distintos momentos que vamos a analizar para pensar la revolución. Así que, bueno, a eso vamos a ver. Bueno, un primer núcleo, un primer elemento a tener en cuenta para pensar la revolución tiene que ver con, justamente, con cómo se llega al estallido del 17. En ese sentido, lo que les propongo es que tengamos en cuenta tres elementos para pensar en esto que Sheila Fitzpatrick en la bibliografía obligatoria en el capítulo 1 plantea como el escenario, que tienen que ver, por un lado, con atender a cuáles son las características económicos, políticos, sociales que tiene Rusia, por un lado. Por otro lado, en pensar si hay un proceso revolucionario, cuál es esa tradición revolucionaria, de dónde está surgiendo, en dónde están justamente los emergentes de esa tradición revolucionaria. Y en tercer lugar, ¿no? Estas serían las tres patas para pensar el estallido del 17, concretamente cuál es el ciclo revolucionario. Hay algunos antecedentes a tener en cuenta y cómo es el recorrido que culmina
justamente en el Octubre Rojo. Bien, si nosotros vamos hacia el primero de los puntos que decía, bueno, ir viendo cuáles son las características salientes en términos económicos, políticos y sociales de la Rusia de los zares. Bueno, lo primero que podríamos decir es que Rusia es una de las potencias europeas, pero que llamativamente, si para el siglo XVIII no tenía grandes diferencias con el resto de las potencias que nosotros conocemos, si pensamos en Inglaterra, en Francia, lo cierto es que un siglo más tarde, en el siglo XIX, las diferencias son notorias. El porqué, uno de los porqué, ¿no? Una de las causas de esta diferencia la podemos encontrar sin duda en algo que vimos en las clases anteriores, que tiene que ver con el proceso de modernización que en gran parte emprenden tempranamente Gran Bretaña, pero después Europa Occidental acompañando ese proceso de industrialización, y que en Rusia llega mucho más tarde, ¿no? Eso en parte es un rasgo que la diferencia en el siglo XIX, porque el contraste entre esas economías industrializadas de Europa Occidental y una economía de tipo feudal, cuando digo una economía de tipo feudal estoy haciendo referencia fundamentalmente a una economía de base agraria, a una predominancia de los propietarios, de los terratenientes por sobre los campesinos, que persiste todavía el pago en tributos, en especies. Bueno, en ese sentido, recién en 1861 va a ser la emancipación de los siervos, que es una emancipación parcial, pero lo que está poniendo de relieve es que la primacía de las clases terratenientes por sobre los campesinos es notoria, muy entrado el siglo XIX. Bien, y lo otro que había dicho recién es que el desarrollo, en el caso del desarrollo industrial en Rusia, es un desarrollo tardío es en 1890, muy ya culminando el siglo XIX, y solo anclado a algunos centros urbanos como puede ser San Petersburgo, Moscú, Kiev, Rostov o Bakú. Digo, son grandes ciudades industriales, va a comenzar a desplegarse un desarrollo industrial parcial en Rusia. Esto nos termina, digo, esto que uno dice en términos económicos, tiene un impacto muy claro en cómo está entramada esa sociedad. Lo cierto es que para el siglo XIX el 80% de la población rusa es campesina. Obviamente, si el desarrollo industrial es tardío, la clase obrera es una clase incipiente, débil todavía, del mismo modo los sectores medios y comerciantes. Bueno, sigue siendo, cuando decimos una sociedad de tipo de antiguo régimen, una sociedad de antiguo régimen, justamente eso, ¿no? Un fuerte predominio de los sectores terratenientes y también una fuerte, igualmente acompañando eso, ¿no? Una fuerte presencia de los sectores campesinos. Bueno, entonces el componente campesino en esta sociedad es fundamental por su tamaño en términos proporcionales y porque, como decíamos, bueno, al ser una economía de base agraria tienen un rol preponderante. Lo primero que nosotros tendríamos que tener en cuenta es que el campesinado se encuentra en una situación de aislamiento en términos legales, en términos políticos, culturales, económicos, pero sobre todo también geográficos. Porque si uno mira el mapa, bueno, el de la actual Rusia, pero digo que es dentro de todo similar en cierto modo, el primer rasgo que resalta es justamente la extensión, la extensión territorial que realmente deja a estas comunidades campesinas en una situación, digamos, muy diferente en función del lugar en el que se encuentran, pero comparten ese rasgo de un aislamiento geográfico importante. Los campesinos, en términos de cómo se ordenaban hacia adentro, están nucleados en torno a sus familias. Estas unidades familiares son, a su vez, lo que conformaban en conjunto la comunidad aldeana, que estaba gobernada por una institución, que era el MIR, un consejo de aldea, y que tenía varias funciones. Digamos, gran parte del ordenamiento de estas comunidades campesinas se regían por el MIR. Entre las cosas que hacían, una de las más importantes tenía que ver con la cuestión de la posesión de las tierras, posesión que era comunal. No estamos hablando, ojo, con confundir posesión con propiedad. La propiedad claramente es de los terratenientes, aunque la posesión era de la comunidad campesina que dividía esa tierra en función de
la extensión de cada familia, ¿no? Las tierras más grandes por lo general tenían que ver con poder, como cada familia era una unidad productiva que entre otras cosas tenía que autoproveerse de lo necesario para poder sobrevivir, las tierras variaban fundamentalmente en función de las bocas, la cantidad de personas dentro de una familia u otra. Entonces, digo, entre las potestades que tenía el MIR, esa comunidad aldea, era la de dividir la tierra de acuerdo a la cantidad de integrantes, y año tras año, cada tanto, el MIR volvía a revisar eso para actualizarlo. Bueno, entonces, como decía, un poco la comunidad de aldea es un elemento fundamental, y el MIR, como institución rectora de esas comunidades de aldea, tenía un lugar central, porque bueno, se ocupa de un montón de dinámicas dentro de esa vida campesina, que como decíamos, una primordial tiene que ver con el ordenamiento de la explotación de la tierra, tanto de cómo se divide internamente, como también a la hora de establecer los patrones de cultivo, otras cuestiones que son centrales en la vida campesina, como es la gestión del bosque, de la tierra de pastos comunales, la vigilancia, la recaudación de impuestos, bueno, todo lo que tenía que ver con el mantenimiento de caminos, de puentes, las festividades de la aldea, el mantenimiento del orden público. Bueno, hay una extensa cantidad de tareas que este Consejo de Aldea se encarga de regir. La participación en esos MIR es el del patriarca de cada familia, o sea, el hombre a cargo, el hombre responsable de esas unidades familiares participa en el MIR, y todas las decisiones se votan y todas las decisiones cuentan con el apoyo total del MIR. Eso no porque sea una situación de acuerdo pleno, sino porque hay una costumbre en donde las minorías terminaban de alguna manera acompañando la decisión mayoritaria. Entonces siempre el voto, siempre las decisiones eran por el voto total. Entonces un error podría ser ahí pensar que las comunidades de aldea, por ahí vistas de un modo más romántico, es un lugar, una panacea de solidaridad comunitaria. Algunos lo vieron de esa manera, pero bueno, sobre todo los estudios de la antropología que se han encargado de estudiar las comunidades de aldea en distintos lugares del mundo, lo que plantean es que esa comunidad, esa solidaridad comunitaria en parte responde a una lógica de autoorganización frente a desafíos que tienen. El desafío más importante es el de la supervivencia contra las dificultades de la naturaleza, por ejemplo, y entonces ese rasgo parece ser un elemento bastante difundido en comunidades de base campesina. Digo esto porque inmediatamente lo que nosotros también podemos ver cuando, sobre todo en el texto de Figes, Níconos y Cucarachas, que es ese capítulo en particular, que pueden adentrarse de un modo mucho más extenso en cómo funcionaban las aldeas campesinas, vamos a ver que por debajo de esa capa de solidaridad, los aldeanos seguían luchando también por ventajas individuales. La aldea no era solo un espacio de armonía, sino también un lugar donde la codicia, la venganza, la mezquindad, la violencia estaban funcionando todo el tiempo, y en donde también, más allá de que pareciera que el espacio aldeano, el espacio del mundo campesino es un espacio relativamente igualitario, es igualitario en esa situación sobre todo de marginación que nosotros decíamos, pero también hay diferenciaciones, ¿no? Hay algunos campesinos que logran tener más éxito que otros, y hay algunas tendencias ¿no? de campesinos ricos, los kulaks, que serían, ¿no? Esa es la palabra que van a encontrar. Entonces, no debería pensarse que las comunidades campesinas son un espacio simplemente de solidaridad y de armonía. Ahora les voy a mostrar unas fotos. Ahí Prokudin Grodzki fue un fotógrafo pionero en el siglo XIX, uno de los primeros en fotografiar color, y recorrió, fue un fotógrafo del SAR, recorrió gran parte del territorio del imperio ruso en su momento, y entre las gran cantidad de fotos que tiene, que son realmente maravillosas, hay algunas que retratan la vida campesina y que, como pueden ver, contribuyen un poco a retratar este espacio de armonía, porque bueno, lo que vemos ahí son, no parece nada más que unas fotos de tipo más costumbrista, si se quiere,
más vinculadas a la actividad de la producción campesina y demás, que contrasta un poco con esta obra de Sergei Korovin, ¿no? Una pintura que se llama justamente Un Mir, y en donde se ve algunas cuestiones en esa pintura que son interesantes. Entre ellas se ve la presencia de los mendigos, de los indigentes, que no se termina de identificar si es una mujer o si es un hombre. Pareciera ser una mujer, como aparece retratada, lo cual también me parece que ayuda a retratar este mundo campesino como un mundo en donde la diferenciación de los roles en función del género es muy marcada. Es un mar de hombres en los que están participando en el MIR, y parece que el lugar de la mujer es justamente el de la desposeída, por otro lado. También me parece que en función de las vestimentas podemos retratar algunas diferenciaciones que, como recién decíamos, también se visualizan en las comunidades de aldea entre algunos campesinos campesinos mejor posicionados, como podría ser este que aparece ahí como en primer plano, con la gorra en la mano y hablando, tomando la palabra, que parece, da la sensación de justamente estos campesinos más ricos son los que, por otro lado, tienen mayor peso en la dinámica del MIR, y hay otros que, como se ve que está de espalda, sentado, también en una situación de inferioridad, ¿no? Al estar sentado, pareciera representar a otros campesinos que, en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades de oportunidades estoy haciendo comillas mientras ustedes no me ven, en igualdad de oportunidades, pareciera que igual las diferencias existen, ¿no? Bien, esta foto última que les dejo es una foto que no sé quién es el autor, que parece ser una fotografía de un MIR concreto. También muestra a las mujeres en un segundo plano, estos hombres en primer plano tomando las decisiones de la aldea, y pareciera mostrar una imagen más cruda de lo que es la vida campesina, ¿no? Estos hombres de gesto duro justamente, no parece ser un mundo tan amable como lo van a retratar algunos después, algunas tradiciones en particular que ahora nos vamos a meter en eso. Bien, en paralelo entonces a esta organización de las comunidades campesinas, hay una persistencia del antiguo régimen que todo el tiempo, como decía, en paralelo a la comunidad campesina están los terratenientes, que son de alguna manera la clase que sí posee las tierras, la propietaria de las tierras, y la que obtiene un beneficio de la propia producción de esa vida de esas aldeas campesinas, que pagan, ya sea en metálico, ya sea en especias, cánones por el hecho de explotar las tierras que son de los terratenientes. La persistencia del antiguo régimen, cuando decimos que hay una clase terrateniente muy fuerte, también tiene que ver con que lo que se mantiene es justamente el zarismo en Rusia. Son al menos 3 los zares que nosotros más significativos en la trayectoria de nuestra materia. Es Alejandro II, es el que se va a dictar justamente la liberación de los siervos, que habíamos hecho referencia hoy, en 1861, y que va a ser víctima de un atentado en 1881, 20 años después de la liberación, y va a morir justamente en ese atentado. Lo va a reemplazar Alejandro III, que va a ser el zar entre 1881 y 1894, va a morir de muerte natural. La gran característica que tiene justamente Alejandro III es una fuerte represión a todos los que son los movimientos revolucionarios, en parte como modo de vengar sería, no quería decir esa palabra, por eso estaba buscándola, me quedaba colgado como buscando una palabra mejor, pero bueno, la represión que se encarga de desarrollar Alejandro III tiene que ver en parte con el atentado en el que muere Alejandro II. Y finalmente el zar que por ahí más conocido, Nicolás II, es justamente el zar entre 1894 y la Revolución de Octubre del 17, en realidad, y febrero del 17, ahora vamos a ver esa doble temporalidad. Y es un zar que todo el tiempo aparece como un zar que no está a la altura, como que no puede lidiar con la complejidad de la sociedad que le toca reinar, entre otras cosas. Bueno, yo hoy les decía que hay 3 ejes para pensar el estallido del 17. Un eje que tiene que ver con estas características económico-sociales, fundamentalmente pensando el mundo campesino y la persistencia de este antiguo régimen. Otro eje es el de la
formación de una tradición revolucionaria, estamos hablando sabemos que hay una revolución en Rusia, bueno, de dónde provienen es fundamental, y finalmente el ciclo revolucionario. Bueno, yendo a la formación de una tradición revolucionaria, bueno, nosotros tendríamos que pensar ahí que hay dos grandes momentos de fortalecimiento de una tradición revolucionaria. En ambos casos podríamos pensar que hay una historia previa todavía, hay una base previa que tiene que ver con la tradición anarquista rusa, muy temprana y demás, pero en términos concretos para pensar el 17 nosotros nos vamos a centrar en torno a el populismo y el marxismo revolucionario. En ambos textos, en el texto de Fitzpatrick y en el de Figes, van a encontrar más referencias a estas tradiciones. Sobre todo, ahora vamos a arrancar con el populismo, también aparecen como los narodniki, entonces esta idea de estos conceptos expresados en ruso, no se asusten, cualquier duda que tengan nos van avisando y vamos ayudando a comprender a qué hacen referencia. Cuando aparezca narodniki, o narodniki, ¿no? Como quieran pronunciarlo, está haciendo referencia justamente a esta tradición populista. ¿Qué es esto de el populismo? Bueno, el populismo es una tradición política que surge con mucha fuerza en torno a 1870, sobre todo impulsada por jóvenes estudiantes. En todos casos, cuando estamos hablando de jóvenes estudiantes, estamos haciendo referencia a un sector social que proviene de las élites educadas, ¿no? Y estos populistas en parte toman el nombre de una consigna muy general que consistía en ir al pueblo, ¿no? ¿Qué era esto de ir al pueblo? Decimos que en el 70, en la década del 70 del siglo XIX, cobran un impulso muy fuerte, pero en realidad las raíces de este movimiento podemos encontrar unos cuantos años antes, en torno a la década del 30, a la década del 40, en círculos intelectuales y sobre todo en dos referentes de estos círculos que eran Alejandro Herzen por un lado y Vissarion Belinsky, que fueron en parte unos intelectuales en los cuales estos jóvenes se nutrieron. Un primer elemento que tendremos que decir del populismo es que no conformó un partido político, fue más bien un movimiento, como decíamos, político, intelectual, pero no tenía ni un cuerpo de ideas muy homogéneo ni definido, pero sí podemos detectar algunos puntos salientes. Podríamos decir que en términos globales lo que buscaba el populismo en ese ir al pueblo era defender la causa de los oprimidos, y en ese sentido hay una lectura bastante clara, no era muy difícil de hacer tampoco, que los oprimidos en la sociedad rusa eran justamente ese 80% campesino. Ahora, en esa defensa de los oprimidos que levantaba el populismo, podemos encontrar, como decía recién, algunos puntos interesantes compartidos, aunque no conformaron, como decía, un cuerpo de ideas muy claro, sí estaban presentes. En primer lugar, una fuerte crítica al zarismo. El populismo es un movimiento que está pensando en que el zarismo debe ser destituido, debe dejar de existir como forma de gobierno en Rusia, ¿no? Eso en primer lugar. Después insistía mucho en esto de las visiones románticas sobre el campesinado. Bueno, el populismo tiene una visión romántica sobre el campesinado. Creían encontrar en torno a justamente a las bondades de los oprimidos, en torno a las bondades del campesinado, la llave para sacar a Rusia del atraso, ¿no? Entonces ahí hay una visión bastante romántica porque resaltan sobre todo las cuestiones igualitarias de la aldea campesina que, como nosotros decíamos anteriormente, escondían igual una serie de tensiones que también existen en el mundo campesino justamente. Entonces hay un elemento muy acentuado en torno a resaltar las costumbres igualitarias campesinas, que es, como recién decía, y sobre todo están pensando el populismo en un horizonte de reorganizar la sociedad rusa en términos socialistas, pensando en que la base para esa reorganización socialista son las comunidades campesinas, ¿no? De alguna manera encuentran en las sociedades campesinas la base natural de un socialismo ruso. Bueno, una particularidad de esta tradición, un poco por lo que recién venía diciendo,
es que en esa lectura que hacen del atraso ruso y en esa vocación por salir del atraso justamente, de modernizar Rusia, y en combinación esto con el énfasis puesto en el lugar que ocupan el campesinado, los populistas están pensando en un camino de modernización que, a diferencia de lo experimentado por Europa Occidental, no pase por la industrialización, ¿no? Digo, ahí, y es más, hay una crítica, como decíamos, al capitalismo, al desarrollo de Europa Occidental, al capitalismo, y entienden que en torno a la industrialización hay una situación de explotación que buscan dejar de lado, ¿no? Ahí no hay por ahí a diferencia de lo que va a ser después el marxismo, y algunas lecturas dentro del marxismo, no piensan que el capitalismo deba ser la antesala de una sociedad socialista, justamente, ¿no? Bien, esto por un lado. Después, en términos concretos, como decíamos, buscan defender a la aldea de la intromisión capitalista, creen que se puede llegar al socialismo preservando la antigua comuna campesina como base del comunismo ruso, y desprecian entonces la vía occidental de la democracia liberal también, digamos, el ordenamiento político de ese desarrollo de las economías industriales capitalistas en Europa Occidental, que también es rechazado. Ahora, hay una tensión porque lo cierto es que cuando esta idea de ir al pueblo se empieza a llevar a cabo, los populistas lo que se encuentran es con un rechazo muy fuerte en las aldeas campesinas, en parte porque los campesinos los ven no solo como extraños a las propias aldeas, sino como extraños de clase, ¿no? Porque son justamente las élites educadas las que empiezan a acercarse a estas comunidades de aldea, y hay un rechazo muy violento en algunos casos. Eso se combina, por otro lado, con que hay una creciente represión de la policía política zarista frente a estos movimientos contestatarios, a estos movimientos revolucionarios, y también a una situación que se da dentro del propio populismo, que tiene que ver con una división que va a generarse hacia 1879 en un congreso populista, en donde se van a diferenciar dos grandes tendencias. Una tendencia que es la que abandona parcialmente esta idea de la revolución en torno al campesinado, ¿no? En parte, como decía recién, motivado un poco por este rechazo del mundo campesino a los populistas. Este primer grupo que abandona ese ideal empieza a postular justamente la necesidad de emprender acciones, digamos, concretas, acciones armadas, y van a ser justamente los que asesinan al zar Alejandro II en 1881. Y van a intentar hacer lo mismo con Alejandro III en el 87, aunque fracasa. Y por otro lado, va a haber un segundo grupo que va a rechazar el uso de la violencia y que va a emprender un camino distinto. Justamente ese pequeño grupo que rechaza el uso de la violencia, entre los que destacaban Plejánov y Vera Zasulich, empiezan a revisar un poco también la postura de la revolución anclada en el campesinado y van a comenzar a realizar un giro hacia el marxismo revolucionario, ¿no? Y acá entonces empalmamos con el otro grupo fundamental de esta tradición revolucionaria que tiene que ver con la formación del marxismo revolucionario, que en parte tiene que ver con esta trayectoria de ruptura dentro de la comunidad política del populismo, también porque en torno a 1880, que es cuando este grupo empieza a realizar este giro, empiezan a llegar a Rusia en ruso, en muchos casos, las obras de Marx, ¿no? Entonces hay un marxismo revolucionario también, porque podemos encontrar obras de Marx circulando dentro de Rusia, y sobre todo el giro al marxismo revolucionario, que supone un cambio en torno a quién es el sujeto revolucionario, que pasa a ser del campesino al obrero industrial, empieza a cobrar forma a finales del siglo XIX, porque, como habíamos dicho, en esa última década, en 1890, el proceso de industrialización en Rusia empieza a cobrar forma. Entonces también lo que empieza a cobrar forma es la propia presencia de obreros industriales, y frente a eso en una identidad política que piensa en organizarlos, ¿no? Concretamente, el partido, acá sí hay una organización de partido que va a cobrar forma muy a finales del siglo XIX, en 1898.
es el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que tempranamente, en 1903, en un congreso del Partido Socialdemócrata, presenta dos tendencias grandes, fundamentales para comprender el desarrollo de la Revolución del 17, que son los mencheviques y los bolcheviques. En los mencheviques, sobre todo liderados por Martov, y los bolcheviques por quien va a ser posteriormente su referente, y va a ser el referente de la revolución por Lenin. Bien, ¿qué diferencia hay entre mencheviques y bolcheviques? Bueno, esta diferencia que va a ir cobrando forma más adelante, sobre todo, y va a ser, como decía, trascendental en el estallido del 17. Bueno, los mencheviques tienen una lectura más estricta de la teoría marxista. Consideran que para que la revolución cobre forma, para que pueda desarrollarse una revolución socialista, deben estar dadas las condiciones objetivas, y esas condiciones objetivas, entre otras cuestiones, tenían que ver con el pleno desarrollo de una economía capitalista, de instituciones burguesas afianzadas, que en su crisis posibiliten el horizonte de una sociedad socialista. Los bolcheviques, frente a eso, frente a las condiciones objetivas, tienen una postura en donde lo que prevalece es el voluntarismo político. Lo que plantean es que la revolución va a ser posible siempre que haya un grupo de actores que, más allá de las condiciones objetivas, puedan romper de alguna manera con la estructura previa y desarrollar una revolución. El voluntarismo político, digo, cuando hay por eso los bolcheviques van a hacer énfasis todo el tiempo en la necesidad de un partido fuertemente organizado, porque justamente ese voluntarismo político prevalece frente a las condiciones objetivas para que una revolución sea posible, ¿no? Bien, en tercer lugar, como había dicho hoy, el ciclo revolucionario sería otro elemento a tener en cuenta, y en ese sentido hay un antecedente a la revolución del 17, a la primera revolución del 17, que sería febrero, que es justamente la revolución de 1905. En 1905 se desencadena una situación de crisis que abre las puertas a la revolución, y se da como resultado de dos cuestiones. Digo, por un lado, de las penurias que viene sufriendo la sociedad rusa en el marco de la guerra que tiene Rusia con Japón, pero también como resultado de la derrota del Imperio ruso frente a Japón, una derrota que es realmente impensada, porque bueno, Japón era una potencia nueva de segundo orden, pero que a diferencia de Rusia había logrado un desarrollo industrial muy acelerado. Pero bueno, nadie imaginaba esa derrota del Imperio ruso en manos de Japón. Lo que agudiza son la fuerte conflictividad social reinante en el Imperio ruso. Hay una manifestación, ustedes eso ya lo pudieron trabajar en el texto de Figes y Kolonitsky, que trabajaron en el trabajo práctico, y en la película también, en el film Octubre. El Domingo Sangriento, que es la fuerte represión a la manifestación que está pidiendo pan, fundamentalmente, que es reprimida por la policía zarista, rompe un poco con esa idea de la figura del zar como un zar bondadoso y paternal. Eso en primer lugar, ¿no? Ahí tenemos un emergente que tiene que ver con una ruptura de los imaginarios en torno a la figura santa, sacra del zar, que empieza a agrietarse, ¿no? Y estoy pensando también en cuáles son los resultados de esta revolución fallida en 1905, que de alguna manera van a pervivir durante estos 12 años hasta el estallido del 17. Y después hay otras dos instituciones. En primer lugar, también hay una serie de revueltas campesinas muy importantes, que cuando digo revueltas son saqueos y matanzas de los campesinos que van a los palacios de la nobleza terrateniente y hace realmente actos de vandalismo y actos violentos. Digo que es un dato característico también que está poniendo de relieve la fuerte conflictividad social en el mundo campesino. Y finalmente hay dos emergentes que van a perdurar, de un modo, por momentos teniendo un relieve importante y por momentos no, pero que van a perdurar en el sentido de los imaginarios políticos que resultan de la revolución de 1905, que son, por un lado, el Soviet de Petrogrado, compuesto por delegados trabajadores, nucleados en las fábricas fundamentalmente,
y la Duma, esta Duma que sería así como un espacio más parlamentario, en donde el zar cede frente a las presiones liberales de la nobleza más liberal. Pero bueno, lo cierto es que la Duma, tanto el Soviet como la Duma, una vez que el zar logre pasar esta situación crítica y logre reconstituir también su poderío, van a estar de vuelta marginados. Pero tanto el Soviet como la Duma ponen de relieve una cuestión, y es que la salida del zarismo no está perfilando inmediatamente una vía única, sino que lo que emerge justamente de la situación de crisis que se va a mantener entre 1905 y 1917 es que hay distintos sectores sociales que están pensando un ordenamiento futuro de la sociedad rusa después del zarismo en claves distintas. No es lo mismo lo que se está discutiendo en el Soviet de lo que se está pensando en la Duma, y eso es central después también cuando ya nuevamente en un contexto de guerra nos metamos en lo que sucede en el 17. Bueno, en febrero de 1917 llegamos al inicio de una nueva instancia de efervescencia política. Después de estos 12 años, de 1905 al 17, en donde de alguna manera el zarismo logró volver a consolidar su poderío. Un poderío que siempre igual está cuestionado, que desde 1905 en adelante, como habíamos dicho, está bastante resquebrajado, y por otro lado cuenta cada vez con menos apoyo popular. Y lo cierto es que un dato fundamental para este momento es el contexto nuevamente de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que vuelve a generar una agudización de las tensiones preexistentes y vigentes todavía en el Imperio ruso. El 23 de febrero va a haber una movilización popular muy grande, una huelga general que tiene en parte impulsada por el cierre de la fábrica Putilov, una fábrica muy importante en San Petersburgo. Hay un reclamo, de alguna manera el lema es el reclamo de pan, paz y tierra. Se empiezan a registrar una serie de motines militares en el frente, y frente a esa situación de creciente crisis, la respuesta del zar vuelve a ser una respuesta similar a la de 1905. Por un lado, disuelve la Duma y ordena reprimir brutalmente a la manifestación, pero lo llamativo es que se niegan a cumplir esa orden. La élite política, por otro lado, le quita respaldo al zar y termina dimitiendo. La verdad es que la caída del zarismo es, lejos de pensarse como algo, como el resultado de una crisis abrupta, es más bien debe ser comprendida como un desgaste paulatino, sostenido de su propia autoridad, un desgaste que incluso en estos 12 años entre 1905 y el 17, aunque parece que hay y de hecho lo hay, ¿no? una reconstitución del poderío del zarismo, lo cierto es que sigue habiendo un proceso de erosión de la figura del zar y de erosión del zarismo como institución que termina en febrero del 17 en estas huelgas, que termina sobre todo en una pérdida de autoridad, al punto que las propias fuerzas de mantener el orden público se niegan a cumplir con una orden del zar, y que finalmente culmina con el vacío que le hace sus propios cercanos, ¿no? La propia nobleza rusa, que le termina de quitar sustento, y el zar termina dimitiendo, ¿no? Y bueno, eso que sucede en el 17 abre un interrogante interesante. Bueno, acá esta es la imagen que les pongo ahora, es la de justamente las manifestaciones que se dan. Fíjense la presencia mayoritaria de las mujeres en este punto. Es interesante para analizar la fotografía y las jornadas de febrero. Bien. Lo otro, entonces, bueno, con este punto nosotros terminaríamos ahí entre esa tríada de elementos. Ahora nos vamos a concentrar en un punto final. Digo, en esta tríada entre pensar el escenario socioeconómico-político, pensar la tradición revolucionaria y pensar el ciclo revolucionario que culmina en el 17. Va a culminar, como decíamos, en octubre del 17, pero de febrero a octubre hay que pensarlo en una clave peculiar. Por un lado, lo que abre esta instancia de abdicación del zar, de finalización del zarismo, es
más bien un periodo de fuertes incertidumbres entre febrero y octubre. Les recomiendo, por un lado, esto es una recomendación, como venimos haciendo un poco todo el tiempo las consignas que vamos poniendo en el espacio de los teóricos. A veces, bueno, en la clase anterior fue algunas consignas más para participar en el muro. En este caso es una consigna para que ustedes puedan hacer una actividad que les sirva para armarse apuntes. Les recomiendo que con el capítulo 2 de Fitzpatrick, que está en la bibliografía que les dejo, se armen una línea de tiempo para pensar, para elaborar ese relato del proceso histórico, que no quiero aprovechar este video para centrarme en eso, sino para pensar claves más estructurales del análisis de ese periodo. Les recomiendo que se armen una línea de tiempo y en función de eso después, en tal caso, pensar nuevamente esto que vamos a charlar ahora, que es qué es lo que pasa entre febrero y octubre. En primer lugar, lo que nosotros vamos a ver es que hay una convivencia tensa de un poder dual. Esta idea de poder dual todo el tiempo va a estar apareciendo en la bibliografía. ¿Qué es el poder dual? Bueno, la existencia de dos instituciones de poder, de dos instituciones de gobierno que van a convivir entre febrero y octubre. Estas dos instituciones están expresando, como ya un poco anticipaba los resultados de 1905, dos revoluciones distintas. Tomo el mate. En primer lugar, hay una revolución de la élite que está nucleada en torno al gobierno provisional, que está compuesta fundamentalmente por los políticos liberales, por las clases propietarias y profesionales y por la oficialidad del ejército. Hay una revolución de élite que está pensando en que el resultado de la abdicación del zar y la finalización del zarismo debe conducir a una revolución liberal, por un lado. Ahora, hay otra institución de gobierno, aparte del gobierno provisional, que está nucleando a esta composición de identidades políticas, a esta composición social, que es una revolución de corte popular que se está dando en torno a la institución del Soviet, en donde están los políticos socialistas, en donde está la clase obrera urbana, en donde están los marineros y en donde están los soldados. Bueno, claramente entre esta visión, que podríamos decir una revolución de corte popular, como dije, hay un horizonte no del todo consensuado, pero en parte que da vueltas en torno al Soviet, que es que el resultado de la abdicación del zar debe llevar a un ordenamiento de tipo socialista. Vamos a ir viendo que igual, sobre todo en el Soviet, eso se va a terminar de consolidar entre febrero y octubre y vamos a ver por qué. Uno de los por qué, no solo en términos de cómo va a terminar consolidándose el horizonte socialista en torno a la revolución popular que se está gestando en el Soviet, pero también, sino un porqué que tiene que ver en cómo el Soviet va a terminar ganando peso respecto al gobierno provisional, es pensar en que hay un factor de desequilibrio entre febrero y octubre, y ese factor de desequilibrio es el propio partido bolchevique. ¿Qué es el partido bolchevique? Bueno, primero, ¿qué es el partido bolchevique? En donde Lenin es la figura, en donde en parte la visión de mundo que tienen está ordenada por esa vieja diferencia entre mencheviques y bolcheviques que decíamos, en donde prima el voluntarismo político, que para este momento tiene algunos rasgos ya más claros. Están pensando en un pequeño partido de militantes revolucionarios, profesionales, a tiempo completo, que están forjados en parte en la clandestinidad que vivieron sus militantes producto de la represión del zarismo. Los bolcheviques, por otro lado, en este clima de tensión, sostienen y van a profundizar en este periodo una postura intransigente frente a otras fuerzas políticas, que es algo que por otro lado le va a generar mucho rédito político. Eso es algo que vamos a ver en las tesis de abril, que es un documento fundamental que ahora a continuación les voy a mostrar. Y bueno, en torno a esto van a ir manifestando, van a ir capitalizando el creciente descontento, sobre todo en torno a las jornadas de julio. Bueno, ahora después eso lo pasamos. Eso, como les decía, fíjense en ir armándose una línea de tiempo, así no me lleva todo el video el día a día de febrero-octubre. Pero lo que nosotros podemos ver es que de febrero a octubre hay una creciente capitalización política de la incapacidad del gobierno provisional para lidiar tanto con los descontentos populares que se mantienen, porque el gobierno provisional no declara, no busca salir de la guerra inmediatamente,
incapacidad del gobierno provisional también para lidiar con levantamientos de derecha, como va a pasar en agosto con el levantamiento de Kornilov, y ese lema popular que se expresaba en las demandas de pan, paz y tierra, los bolcheviques lo van a hacer bandera y con eso van a justamente a ir ganando cada vez más popularidad entre amplios sectores de la sociedad rusa. Bien, volviendo un poco a la idea de el poder dual, como decíamos, son dos revoluciones, una revolución de élite, una revolución popular, con sus componentes dentro de estas fuerzas, de estas instituciones. En principio, como lo marca el antecedente de 1905, ambas instituciones van a convivir de un modo armónico, como sucedió justamente en 1905, en parte en ese clima de solidaridad nacional revolucionaria que se abre en febrero del 17. Ahora, Sheila Fitzpatrick va a hablar de una relación de doble poder que es colaborativa, no competitiva. Es una forma de comprenderlo. Yo creo que hay ahí otras tensiones que están dando vuelta que hay que tener en cuenta. Pero la idea de doble poder no está solo en que hay dos instituciones y nada más, sino en que esas dos instituciones son las únicas que pueden canalizar la política en este tiempo de incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la única instancia de gobierno reconocida, incluso reconocida por otras naciones, es el gobierno provisional, justamente, pero el gobierno provisional de ninguna manera puede gobernar ese clima de inestabilidad si no es también en colaboración con el soviet. Digo, esa idea de que son dos instituciones que representan a revoluciones distintas, pero que ninguna de las dos, al menos en febrero, tiene la capacidad de convertirse en la fuerza hegemónica para que el curso de la revolución que se abre en febrero del 17 vaya hacia alguno de los horizontes que cada una de estas instituciones proponen. Eso va a llevar un tiempo de maduración, va a ser hasta octubre, cuando finalmente los bolcheviques tomen el poder y se termine de definir este momento de incertidumbre, de inestabilidad política en una dirección clara. De febrero a octubre lo que nosotros podemos ver es un creciente ritmo de desgaste del gobierno provisional y una creciente consolidación del soviet que va a llevar a que en octubre finalmente el lema del todo el poder a los soviets que levanta los bolcheviques se termine de concretar. ¿Bien? Bueno, decíamos que el factor de desequilibrio en parte tiene que ver con la presencia de los bolcheviques, con su acción política y con la lectura política que trazan sobre los acontecimientos que empiezan a tomar forma en febrero. Lo cierto es que para el momento justamente para febrero, la mayoría de los bolcheviques están exiliados o detenidos. Digo, ese es un rasgo también que condiciona al propio partido bolchevique. Lenin va a regresar recién entonces de su exilio. Y lo cierto es que la evaluación política que hacen, que es lo que hoy hacía referencia como las tesis de abril, presentan una lectura que es intransigente y confrontativa y que puso de alguna manera, pasó en limpio de alguna manera lo actuado por los bolcheviques en los meses previos, como decíamos, en parte caracterizados por la fuerte represión y el exilio que habíamos recién indicado. Las tesis de abril son este documento, tiene estos puntos en donde se puede ver con claridad lo que decía de la intransigencia, la caracterización del gobierno provisional, una lectura incluso muy dura con otras identidades políticas dentro de la izquierda, ¿no? Posicionándose los bolcheviques en ese sentido en la posición más radical, más intransigente, más a la izquierda, dentro incluso de la tradición de izquierda. Y algunas de las implicancias que se pueden leer entre líneas en este documento es una incitación implícita al derrocamiento del gobierno provisional, ¿no? de la burguesía por parte del proletariado, una denuncia, como decía, a otras identidades de izquierda, como pueden ser los mencheviques y los socialistas revolucionarios, que son caracterizados de pequeños burgueses por los bolcheviques, y en tanto la presencia de ellos en el soviet como algo que debe ser revisado. Y por otro lado, este lema del todo el poder a los soviets, de alguna manera cobra fuerza en tanto se postulan los bolcheviques que la dirección de los soviets bajo una conducción revolucionaria debe ser justamente la institución más importante que guíe a la revolución. Bueno,
concretamente, más allá de las distintas del tránsito que decía, la jornada de julio y demás, hacia, sobre todo después del intento de golpe de Estado de agosto, este lema de todo el poder a los soviets empieza a cobrar fuerza. Entre finales de agosto y comienzo de septiembre, los bolcheviques ganan la mayoría de los soviets de Petrogrado y de Moscú. En septiembre, Lenin, que vuelve a estar en el exilio, empieza a hacer un llamado a tomar el poder rápidamente. Y lo cierto es que el comité bolchevique empieza a impugnar al gobierno provisional y empieza a tener un accionar concreto para tomar el poder. Esto va a comenzar a darse en octubre, el 24 de octubre, cuando comienza el levantamiento, y un día después ya va a ser derrocado Kerensky y Petrogrado va a quedar bajo el control bolchevique. Lejos de un poco de los imaginarios construidos posteriormente, la toma del Palacio de Invierno, que es lo que simboliza de alguna manera la llegada al poder de los bolcheviques, es algo mucho más tranquilo de lo que uno puede suponer, de lo que es tomar el poder por la fuerza, y eso en parte nos ayuda a pensar dos dimensiones. Por un lado, que hay esa construcción posterior de lo que es la toma del poder, obviamente guarda mucho significado simbólico y sobre eso se operan distintas reconstrucciones históricas y memoriales para presentar el poder bolchevique de un modo, pero lo cierto es que, como decía, es una toma del poder que habría que preguntarse qué poder es el que queda, porque lo cierto es que es casi un derrumbe permanente del gobierno provisional que para octubre está casi consumado y lo que hay es, de alguna manera, un reemplazo de poder más que la toma de poder, ¿no? Lo cierto es que entonces los bolcheviques terminan siendo quienes van a conducir el proceso a partir de entonces y muy rápidamente, en ese sentido, hay una muy buena lectura de los bolcheviques respecto a las demandas populares que hay. Van a firmarse dos documentos de gran importancia que tienen que ver, uno con el decreto sobre la paz, que es un llamado para firmar una paz justa y democrática, sin anexiones, un poco eso tiene que ver con la caracterización que hacían los bolcheviques de la Primera Guerra, que hablaban de una guerra burguesa y una guerra imperialista. Entonces, un primer decreto que tiene que ver con llamar a firmar la paz, va a ser una de las cosas que van a hacer los bolcheviques a poner en marcha rápidamente, y el otro decreto tiene que ver con es el decreto sobre la tierra, que pone en marcha una reforma agraria radical, bastante desorganizada, por cierto, ¿no? Ahí el mundo campesino empieza a realizar lee el decreto de la tierra en sus propias claves, y hay una reforma agraria que empieza a darse un poco de hecho, que es bastante caótica, que está también bastante caracterizada por la violencia campesina hacia las clases terratenientes y es bastante desorganizada, como decíamos. Pero lo cierto es que tanto en ese decreto sobre la paz y ese decreto sobre la tierra, en ambos casos están enlazando con las dos demandas populares más sostenidas en el clima de la guerra, que de alguna manera eran los emergentes de la situación de conflictividad que caracterizaban a la Rusia zarista, y frente a eso los bolcheviques muy rápidamente intentan dar respuesta. Bien, ahora lo cierto es que la llegada al poder de los bolcheviques no significó inmediatamente la construcción de una república socialista. Lo cierto es que lo que abre es una instancia nuevamente de confrontación, que va a ser el rasgo característico del periodo que sigue, que es entre 1818 y 1918 y 1921, que es el de la guerra civil y el comunismo de guerra. La llegada al poder, la toma del poder de los bolcheviques no culminó el proceso revolucionario. Bueno, ahí tuvo una discusión en torno a cuál es la extensión de la revolución rusa como tal, ¿no? Ahí entraríamos en otra discusión. Lo cierto es que, para decirlo de otra manera, la llegada al poder no terminó de construir un orden soviético, un orden socialista, sino que inició una etapa asignada por una nueva confrontación, que es el periodo que se conoce como la Guerra Civil y el Comunismo de Guerra, entre 1918 y 1921,
Guerra civil y comunismo de guerra que podríamos decir que básicamente va a iniciar después de la firma del Tratado de Brest-Litov, que es el tratado de paz entre Rusia, la Rusia ahora sí soviética, y las autoridades, digo, de la Rusia bolchevique, en este caso va a ser Trotsky quien se encarga de tener esas conversaciones con Alemania, y que en marzo del 18 justamente se termina de firmar e inicia este periodo de guerra civil, que podríamos pensarlo como un momento en donde lo que está en juego es, por un lado, la consolidación del orden bolchevique, del orden de la revolución bolchevique, y por otro lado, la necesidad de expandirla más allá de los centros. Está el perro ladra. Más allá de San Petersburgo, ¿no? Y Moscú. Ahora les voy a mostrar un mapa en donde se ve claramente áreas de injerencia bolchevique, serían las áreas rojas, y un mar en donde no sabemos qué está pasando, ¿no? Entonces, un poco la guerra civil delinea de alguna manera esa situación en donde el orden de la revolución bolchevique está en juego e intenta expandirse. Bien, ahora, hay algo que es central de la guerra civil, en el sentido que en gran medida, tanto la conducta como las políticas implementadas por los bolcheviques tras la llegada al poder en octubre, van a estar condicionadas y va a ser determinante la guerra civil en ese sentido, como condicionamiento a la orientación y las medidas políticas que se tomen. En primer lugar, porque el conflicto, entre otras cuestiones, deja todavía más dañada la economía de por sí, condicionada por la Primera Guerra Mundial. La guerra civil va a tender a profundizar eso, también porque va a generar secuelas sociales y políticas muy grandes, la guerra civil, y entre otras cosas por ejemplo, va a ser una marca que va a dejar, va a ser la militarización de la política. Bueno, no es casual que en gran medida la vestimenta de los propios referentes bolcheviques es una vestimenta militar, que en parte tiene que ver con este clima de guerra civil que se está viviendo inmediatamente tras la llegada al poder de los bolcheviques. Bueno, si decimos que hay una guerra civil, ¿cuáles serían los bandos que se están enfrentando? Hay uno que, bueno, por un lado claramente están los bolcheviques, que vamos a después profundizar un poquito más de qué se trata. Por el otro lado está el Ejército Blanco. El Ejército Blanco son las viejas fuerzas realistas, del ejército zarista. En ese sentido, está dentro de un conocido que es el general Kornilov, pero también está Alexev. Cada uno en distintos lugares van a concentrar algunos y organizar un ejército de voluntarios. En el mapa eso se puede ver con mucha claridad. Por un lado está entonces el Ejército Blanco, que podríamos poner ahí como las viejas fuerzas del antiguo régimen, las viejas fuerzas zaristas. Por otro lado están las potencias occidentales. Después de la firma del Tratado de Paz entre Alemania y Rusia, hay ciertos descontentos, sobre todo de los británicos, franceses, también estadounidenses. Lo cierto es que el inicio de la guerra civil habilita a que distintas potencias buscan, conservar en gran medida parte de los réditos económicos que tenían, inversiones que tenían en el territorio ruso, y van a intentar intervenir a favor de las viejas fuerzas del Ejército Blanco, tanto los británicos que desembarcaron en el norte, en la región de Arcángel y de Murmansk, y también, como lo van a hacer los franceses, decía, en Odessa, en el Mar Negro, también los estadounidenses y los japoneses en el territorio, en la región oriental del territorio ruso. También habría que sumar a estas fuerzas en juego un frente interno en donde, caracterizado por la disputa con otras fuerzas de izquierda, sobre todo con el socialismo revolucionario, que establece un territorio distinto, una asamblea constituyente en la región de Samara, que proclama un gobierno paralelo al poder bolchevique, y también porque van a intentar tensionar la paz lograda, firmada por los bolcheviques, con dos opciones, con insurrecciones, y intentando que se rompan las relaciones entre alemanes y soviéticos mediante el magnicidio. Va a ser asesinado un representante diplomático alemán en Moscú. Finalmente,
bueno, este es el mapa que les contaba, mientras lo pueden ir viendo. Bueno, ahí se ve claramente la región roja, que es una región pequeña bajo la órbita bolchevique. Bueno, los territorios se ven en verde, son los territorios perdidos en el Tratado de Paz con Alemania. El límite punteado rojo, bueno, como lo dice el mapa, ¿no? El límite es el viejo límite de 1914 y el de 1922, que pierde toda esa región, una franja importante en el occidente ruso, que va a ser lo que queda perdido tras la firma del Tratado de Brest-Litov. Y ahí se ven un poco cuáles son las confrontaciones, las líneas, las flechas azules son las fuerzas occidentales que están intentando intervenir en el territorio ruso después de justamente de la llegada del poder de los bolcheviques y el desencadenamiento de la guerra civil. Bueno, lo otro que nos queda ver es cuáles son las fuerzas con las que cuentan los bolcheviques, y ahí son dos, fundamentalmente. Por un lado está el Ejército Rojo, que es la creación impresionante, realmente notoria de Trotsky, va a ser el encargado de crear el Ejército Rojo y logra armar un ejército un poco de la nada. ¿Por qué digo un poco de la nada? Porque en gran medida quienes van a dar cuerpo al Ejército Rojo son viejos campesinos, son trabajadores industriales. Cuenta con alguna oficialidad del viejo ejército zarista que de alguna manera le da un marco que lo organiza, pero lo cierto es que el Ejército Rojo, que va a ser la gran fuerza con la que van a contar los bolcheviques para la guerra civil, y no solo para las tareas efectivas de la guerra, sino también para las tareas administrativas, burocráticas. El Ejército Rojo va a ser la institución más organizada, más grande y mejor preparada con la que van a contar los bolcheviques para sostener la revolución en su totalidad, para sostenerla tanto en el frente militar como para sostenerla en el orden interno y en las tareas administrativas propiamente dichas. La otra institución que va a convivir en paralelo al Ejército Rojo, fundamentalmente destinada a el frente interno, va a ser la Checa. La Checa es el nombre con el que se conoce a la Comisión Extraordinaria de todas las Rusias para la lucha contra la contrarrevolución, el sabotaje y la especulación. Díganme si no es genial el ruso que en una sola sigla metieron todo eso. Pero bueno, va a ser un poco la policía política que se va a fundar a finales del 17 y que va a intentar todo el tiempo lidiar contra las tareas, contra los focos de sabotaje a la revolución. El objetivo de la Checa es todo el tiempo mantener la revolución a flote frente a posibles desórdenes internos que van desde el vandalismo y el pillaje. Es la institución que va a ir cambiando a lo largo de su historia de siglas. Va a ser posteriormente la GPU, después la OGPU, la NKVD y posteriormente la KGB, la más conocida por ahí por todos, que se encarga de lidiar justamente contra las posibles conspiraciones al régimen, vigilar a los grupos que están sospechados en su lealtad, vigilar a los funcionarios del antiguo régimen, a los enemigos, a los quienes son entendidos como enemigos, ¿no? A la burguesía, entre otros, a los partidos de la oposición. En fin, la Checa va a ser un poco la responsable de esas tareas de represión interna que va a desplegarse hacia el interior. Yo decía que este periodo del 18 al 21 se conoce como la Guerra Civil y el comunismo de guerra. El comunismo de guerra, de alguna manera, es la formulación que va a adquirir este primer socialismo existente, que, como decíamos, está condicionado por la situación de guerra. Y ese comunismo de guerra va a sentar un poco las bases del comunismo soviético, con una serie de medidas que no deberíamos perder de vista nunca, que están condicionadas justamente por la cuestión de la guerra. ¿Cuáles son algunas de las medidas que toman y que caracteriza este comunismo de guerra? La nacionalización de la banca y el crédito, por ejemplo. Por otro lado, la prohibición casi total del libre comercio. Termina siendo una economía casi carente de dinero. Todo el tiempo está tratando de lidiar con la crisis alimentaria que se vive, y en parte eso es porque la situación económica realmente en el marco de la guerra civil
es de penuria, como habíamos dicho hoy, que se profundiza ya de por sí la situación crítica de la Primera Guerra Mundial con la posterior Guerra Civil. Y entonces el comunismo de guerra va a estar un poco caracterizado justamente por esa crisis de alimento y una creciente tensión entonces entre las ciudades y las producciones en el campo. Bueno, otros de los elementos que caracterizan es una industria crecientemente nacionalizada también. Por otro lado, el racionamiento en las ciudades, el monopolio estatal del grano. Bueno, esos son algunos de los hitos que van a caracterizar a este comunismo de guerra, que les recomiendo que repasen esta cuestión, las características salientes del comunismo de guerra en el texto de Carr. Tanto ahí el periodo de la guerra civil y el comunismo de guerra están claramente descritos. Bueno, sabemos obviamente que el triunfo en la guerra civil va a ser de los bolcheviques. Es interesante pensar cómo pensaron, cómo percibieron, cómo fue la interpretación de los bolcheviques de la guerra civil, y en ese sentido la visión que predominó fue la de una lucha de clases doméstica e internacional. La caracterización que hicieron de la guerra civil los bolcheviques fue en esa clave. Por un lado, o sea, fue leída como un enfrentamiento entre el proletariado ruso, entre la clase obrera rusa y la burguesía rusa, y por otro lado, entre la revolución internacional que encarnaba la naciente República Socialista Soviética Rusa y el capitalismo internacional. En ese sentido, el triunfo fue entonces leído como justamente un triunfo de la clase trabajadora y de la revolución internacional por sobre la burguesía y por sobre las potencias occidentales. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Espero que les haya sido claro. Cualquier duda, me escriben por el muro. Como decía, un poco haciendo un balance, les recomiendo que algunas cuestiones, les recomiendo que en función del capítulo 2 de Fitzpatrick se hagan una línea de tiempo del proceso revolucionario de febrero-octubre. Por un lado, les comparto algunos esquemas que ordenan un poco, que van a ayudar a repasar la presentación de hoy. Por último, les recomiendo que lean esta última parte en el capítulo de Carr. Cuando tengan tiempo, no lo pongo ahora como bibliografía obligatoria. Es un tema que vamos a volver a tocar en el periodo de entreguerras, un poco la dinámica soviética posterior a la llegada al poder de los bolcheviques. Así que no quería dejar de avanzar un poquito en esta situación de la guerra civil, pero bueno, lo retomaremos un poquito más adelante. Bueno, espero que estén bien y nos mantenemos en contacto. Un saludo a todos y a todas.